Hola, a ver, pensemos un momento. En el móvil que llevamos en el bolsillo, en los motores que mueven nuestra sociedad, en casi todo lo tecnológico, hay una fuerza invisible en juego, el magnetismo. Pero, ¿qué hace que un material sea magnético y otro no? ¿Cuál es su secreto a nivel fundamental? Pues en este análisis vamos a desentrañar precisamente eso, el origen y el comportamiento de los materiales magnéticos. ¿Empezamos? La pregunta es la del millón. ¿Cuál es el secreto atómico? O sea, ¿por qué el hierro se pega con esa fuerza a un imán, mientras que materiales como el cobre o el aluminio, pues parece que lo ignoran por completo? La respuesta, como vamos a ver, no está en la superficie, ni mucho menos. Se encuentra en el corazón mismo de la materia, en el mundo de la física cuántica. Todo empieza aquí, en el origen atómico del magnetismo. Y el protagonista absoluto de esta historia es una partícula que ya conocemos bien, diminuta pero increíblemente poderosa, el electrón. Resulta que cada electrón, por el simple hecho de ser una carga en movimiento, actúa como un imán diminuto. A esta propiedad la llamamos momento dipolar magnético. Y este momento tiene dos orígenes. Primero, su movimiento orbital, como un planeta, alrededor del núcleo. Eso funciona como una microcorriente eléctrica. Y segundo, una propiedad que es puramente cuántica, llamada spin, que podemos imaginar como si el electrón girase sobre su propio eje. Y ojo, porque de las dos, el spin va a ser el factor decisivo. Y aquí está la clave de todo. En muchísimos átomos, los electrones van en parejitas, ocupando los orbitales de dos en dos, por una regla fundamental, el principio de exclusión de Pauli. Sus spines tienen que ser opuestos, uno digamos hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿El resultado de esto? Pues que sus momentos magnéticos se anulan, se cancelan entre sí, cero magnetismo neto. Pero, ¿qué ocurre si un átomo tiene electrones solteros, desapareados? Ahí la cosa cambia. Su spin no tiene pareja que lo anule. Entonces el átomo adquiere un momento magnético neto y se comporta, él solito, como un pequeño imán. Muy bien, ya sabemos de dónde viene el magnetismo a nivel atómico. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo medimos la respuesta de un material cuando lo sometemos a un campo magnético externo? ¿Cómo reacciona? Para hacer esto, normalmente se usa un dispositivo como este, un solenoide, que básicamente es una bobina de alambre por la que hacemos pasar una corriente eléctrica. Al hacer esto, generamos un campo magnético muy controlado en su interior. Es como tener un laboratorio perfecto para poner a prueba nuestros materiales. La primera magnitud que tenemos que entender es H, la intensidad magnética. Pensemos en H como la causa. Es la fuerza del campo externo que nosotros aplicamos con el solenoide. Es, por así decirlo, el empujón que le damos al material. Y se mide en amperios por metro. Y como respuesta a esa H, a ese empujón, medimos B, la inducción magnética. Este es el campo magnético total que hay por dentro del material. O sea, B es el efecto. Es la suma del campo que aplicamos, H, más la propia respuesta del material que llamamos magnetización, M. La fórmula que los une es clave. B es proporcional a la suma de H más M. Causa externa más reacción interna. Y para cuantificar esa personalidad magnética de cada material, usamos la susceptibilidad magnética que se representa con la letra griega chi sub m. Este número, que es adimensional, nos dice que tan intensamente responde un material, su magnetización M, a un campo externo H. Es, en esencia, la medida de lo fácil que es magnetizar ese material. Y resulta que, dependiendo de si esta susceptibilidad es negativa, positiva pero pequeñita, o positiva y muy grande, podemos clasificar todos los materiales en tres grandes familias magnéticas. Vamos a conocerlas. Primero tenemos a los diamagnéticos. Estos son como los resistentes del grupo. ¿Recordáis? Todos sus electrones están emparejados, así que de entrada no tienen momentos magnéticos. Cuando les aplicamos un campo externo, en realidad son débilmente repelidos por él. Su susceptibilidad, por tanto, es pequeña y negativa. El cobre, la plata o el bismuto son buenos ejemplos de esto. Luego están los paramagnéticos. Estos son los seguidores. Tienen algunos electrones desapareados, así que sus átomos sí son pequeños imanes. Se sienten débilmente atraídos por un campo magnético externo, se alinean un poquito. Su susceptibilidad es pequeña, pero esta vez positiva. Materiales como el aluminio o el titanio pertenecen a este grupo. Y finalmente llegamos a las superestrellas del magnetismo, los ferromagnéticos. Materiales como el hierro, el cobalto y el níquel. Tienen muchísimos electrones desapareados que además son muy cooperativos. Se alinean espontáneamente en regiones microscópicas llamadas dominios magnéticos. Su respuesta a un campo es brutal. Son fuertemente atraídos y no solo eso, amplifican el campo externo. Su susceptibilidad es enorme y positiva. Claro, tenemos que dedicarle un momento a entender el poder del ferromagnetismo.
La clave está en esos dominios magnéticos y en un concepto que es fascinante, la memoria magnética, que se describe con algo llamado el ciclo de histéresis. Pero un momento, si el hierro es ferromagnético, ¿por qué un clavo de hierro normal y corriente no actúa como un imán? La respuesta está en esta imagen. A nivel microscópico, el material está dividido en estos dominios magnéticos, que son regiones donde todos los momentos atómicos están alineados. Pero sin un campo externo, estos dominios apuntan cada uno en una dirección aleatoria, cancelándose entre sí. ¿El resultado? Magnetismo neto cero. Pero, ¿qué pasa si aplicamos un campo externo H? Pues ocurren varias cosas. Primero, los dominios que ya están más o menos alineados con el campo crecen, como si se comieran a sus vecinos. Luego, si aumentamos más el campo, el resto de dominios empieza a rotar hasta que todos se alineen. Y finalmente, llegamos a un punto de saturación. Todos los dominios apuntan en la misma dirección. Hemos creado un imán. Y aquí viene lo más interesante de todo. Si ahora quitamos ese campo externo H, ¿el material vuelve a su estado original desordenado? Pues la respuesta es no. Reorientar los dominios cuesta energía, no es un proceso perfectamente reversible. El material, en cierto modo, recuerda que ha sido magnetizado y conserva parte de su alineación. Este fenómeno de memoria da lugar a una curva que no vuelve por el mismo camino, conocida como el ciclo de histéresis. Para entender este ciclo hay 3 puntos clave que tenemos que conocer. BS es la inducción de saturación, el magnetismo máximo que podemos conseguir. BR es la inducción remanente, que es el magnetismo que le queda al material cuando quitamos el campo. Y HC es el campo coercitivo, la fuerza que necesitamos aplicar en sentido contrario para borrar esa memoria y desmagnetizar el material por completo. Y la forma de este ciclo de histéresis no es un simple detalle académico, ni mucho menos. Es, de hecho, lo que nos permite clasificar los materiales ferromagnéticos en 2 categorías con aplicaciones radicalmente distintas: los imanes blandos y los imanes duros. La forma del ciclo lo es todo, de verdad. Los imanes blandos tienen un ciclo de histéresis estrecho. Esto significa que se magnetizan y desmagnetizan con mucha facilidad. Además, el área dentro del ciclo representa la energía que se pierde como calor. Un área pequeña significa pocas pérdidas, lo que es ideal, por ejemplo, para núcleos de transformadores, que invierten su campo miles de veces por segundo. Por el contrario, los imanes duros tienen un ciclo muy ancho. Cuesta un montón de energía magnetizarlos, pero claro, también desmagnetizarlos. Y esto los hace perfectos para lo que son: imanes permanentes, potentes y estables. Para que se vea la diferencia de una forma, espectacular, echemos un vistazo a esta tabla. Comparamos el acero al silicio, un material blando, con un imán de neodimio, un superimán duro. Fijémonos en la coercitividad, la HC, esa resistencia a ser desmagnetizado. El acero tiene atenas 7,2 amperios por metro. El neodimio, casi 1.000.000, 965.000. La diferencia es que es abismal. Y claro, esto define por completo para qué se va a usar cada uno. Pero claro, todo este orden magnético tan bonito tiene un enemigo natural: el calor. La energía térmica es caos, es agitación, y ese caos lucha constantemente contra la alineación de los dominios. Y hay un límite. Para el hierro, por ejemplo, ese límite son 771 grados Celsius. Esta es su famosa temperatura de Curie. Es un umbral crítico, una auténtica frontera física donde las reglas del juego cambian por completo. Por encima de esta temperatura, la agitación térmica es tan violenta que destruye la alineación cooperativa de los dominios magnéticos. El orden ferromagnético simplemente se desvanece, y el material, que antes era un poderoso imán, se convierte en un simple paramagnético, perdiendo todos sus superpoderes. Es la batalla final entre el orden magnético y el caos térmico, y a esta temperatura, el caos gana.